Muy buenas, ¿qué tal? Vamos a hacer un problema de física y química correspondiente tanto a segundo de la ESO o a tercero de la ESO. El problema se trata de la representación gráfica a partir de los datos obtenidos en un laboratorio y que estamos poniendo en una tabla. Se trata de hacer la representación gráfica y obtener la ecuación de la recta que corresponde a dicha gráfica. El enunciado dice lo siguiente: durante un experimento en el laboratorio, un estudiante mide la masa y el volumen de diferentes cantidades de un líquido, hasta obtener los datos de la siguiente tabla. Y en la tabla, fíjate, nos dan diferentes volúmenes en centímetros cúbicos y la masa de este volumen. Es decir, cogen un líquido, lo ponen en una balanza y pesa 45 gramos. Pues estos 45 gramos tienen un volumen de 18 centímetros cúbicos. Ponen ahora 80 gramos en una balanza de este líquido y el volumen evidentemente aumenta hasta los 32 centímetros cúbicos. Aumentan la masa hasta los 125 gramos y el volumen también aumenta hasta los 50 y así sucesivamente. Para una masa de 170 el volumen es de 68 centímetros cúbicos y para una masa de 250 el volumen, el último que nos dan, es de 100 centímetros cúbicos. Bien, evidentemente estamos viendo que conforme aumenta la masa, aumenta el volumen, pero queremos saber cuál es la relación entre la masa y el volumen de este líquido. Para ello nos pide en el apartado A que hagamos la representación gráfica de los resultados y que pongamos la masa en el eje de ordenadas y el volumen en el eje de abscisas. Luego ahora vamos a hacer la representación gráfica. Cuando lo tengamos, deberemos obtener en el apartado B la expresión matemática, es la ley que relaciona la expresión matemática, la formulita que relaciona la masa y el volumen, de manera que, sabida la masa, podamos calcular el volumen, o al revés, conocido el volumen, se pueda calcular la masa. Vamos a hacer la representación gráfica. Vamos a hacer entonces la gráfica que nos relacione la masa de la porción de líquido con su volumen. Es decir, para hacer dicha gráfica vamos a copiar de nuevo los datos que nos da el enunciado del problema. Vamos a poner dos columnas. En la primera columna vamos a poner el eje X. En el eje X o eje horizontal vamos a poner la variable independiente. Y en el eje Y vamos a poner la variable dependiente. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Aquí, este también. Perfecto. ¿Cuál es la variable independiente que nos dice el problema que tenemos que usar? Pues va a ser el volumen. Dicho volumen lo ponemos en centímetros cúbicos. ¿Cuál es la variable dependiente? Pues vamos a poner la masa, que la tenemos que poner en gramos. Vale, esto lo vamos a poner en negrita, lo vamos a poner en un poco más grande, 16, perfecto. A ver, datos de volumen que tenemos. Para 18 centímetros cúbicos la masa es de 45 gramos, para 32 centímetros cúbicos tenemos 80 gramos, para 50 centímetros cúbicos tenemos 125 gramos, para 68 centímetros cúbicos la masa es de 170 gramos y el último dato que tenemos es de volumen 100 centímetros cúbicos, la masa 250 gramos. Estos son los datos que nos da el problema. Luego vamos a seleccionarlos, seleccionamos los datos, nos vamos a insertar gráfico. Aquí lo tenemos, lo vamos a hacer más grande. Lo único que, fíjate, yo ya puedo ver que aquí abajo a la izquierda esta recta va a pasar por el origen. Vamos a quitar el gráfico y vamos a introducir, vamos a insertar una fila aquí arriba. Vamos a poner el 0. Si no hay masa tampoco hay volumen, evidentemente. Y vamos a insertar el gráfico para que se vea un poquito mejor. Aquí está, ¿ves? Ahora ya se ve que pasa perfectamente por el 0, 0. Muy bien, nos queda poner el título del gráfico. ¿Qué ponemos de título del gráfico? A ver, perdón. Título del gráfico, aquí está. Pues estamos representando, ¿qué estamos representando? Estamos representando la masa frente al volumen del líquido. Vamos a poner también, títulos de los ejes, aquí abajo. Vamos a poner en el eje X o eje de abscisas, pues vamos a poner el volumen, este volumen en centímetros cúbicos, y en el eje Y o eje de ordenadas
Vamos a poner entonces la variable dependiente, hemos quedado que es la masa, dicha masa en gramos. Perfecto, creo que ya lo tenemos todo. Luego vemos que sale una recta que pasa por el origen, pues vamos a ver su ecuación. Una vez hemos hecho la gráfica que relaciona la masa y el volumen de líquido, vemos que dicha gráfica es una recta que pasa por el origen. Luego, nuestro siguiente paso es obtener la ecuación de nuestra recta. La ecuación de cualquier recta, vamos a ponerlo por aquí abajo, por aquí arriba, perdón, aquí arriba a la derecha. La ecuación de cualquier recta tiene los siguientes factores. Y igual a por x más b, donde vamos a explicar un poquito rápidamente qué es cada uno de estos factores. ¿Qué es b? Si nos vamos aquí abajo a la gráfica, b se llama ordenada en el origen y en este caso vale 0, porque la gráfica, fíjate, empieza justo en el origen de coordenadas. Luego este b, la ordenada en el origen, lo vamos a tachar de nuestra ecuación general y un factor menos que debemos considerar. ¿Qué más? ¿Qué es y? Pues y son todos los valores de la variable dependiente que estamos poniendo en el eje Y, en el eje de ordenadas. ¿Y qué estamos poniendo en el eje de ordenadas? Estamos poniendo la masa. Luego tenemos varios valores de masa, que es Y. ¿Qué es X en la ecuación? Pues X son todos los valores de la variable independiente que estamos poniendo en el eje X, en el eje de abscisas. Luego estamos hablando de X para los valores del volumen. Claro, ¿y qué me falta? Me falta A. Y es igual a por X. Y A se llama pendiente o inclinación de la recta. Y A, si despejamos A, me queda su cálculo como el cociente, la división entre un valor de Y y un valor de X. Es fácil calcular A porque los valores los tengo en la tabla. Vamos a calcular algunos. A va a ser, hemos dicho, el cociente entre un valor de Y y un valor de X. Me voy a mi tabla y veo un valor de Y. El valor de Y hemos dicho que es la masa. El primero que me dan es 45. Me voy aquí a A y pongo donde pone Y, pongo un 45. El valor de X que corresponde al 45 es un 18. 45 entre 18 sale 2,5. Luego este sería el valor de A. Vamos a comprobarlo con otro par de valores que nos dan en la tabla. Porque la recta solamente tiene una pendiente. Una vez deducido A, el valor 2,5 debe salir el mismo valor para todos. Vamos a comprobarlo con el segundo que nos dan. El segundo valor de Y que me dan de masa es 80. Si lo divido entre su correspondiente valor de X, que es 32, 80 entre 32, pues también evidentemente sale 2,5. Y si lo hago para todos, para calcular A, necesito el cociente entre Y y X, y si cojo los valores que me quedan, tengo el primer valor de Y, 125, lo veo aquí arriba, 125 entre 50. Esto sería igual a, me pongo otro valor, 170 entre 68. 170 entre 68. Y por último, 250 entre 100. 250 entre 100, haga lo que haga, el valor de A me sale aquí un 2,5. Luego el valor de la pendiente A para nuestra recta vale 2,5. Luego lo que tengo que hacer es sustituir, lo voy a poner aquí abajo, Y igual a A por X, y donde pone A voy a poner el valor, que es 2,5 por X. Luego esta sería mi recta, la recta de nuestro problema, donde podemos afinar un poco más y sustituir Y por la magnitud que estamos considerando. ¿Qué es Y? Y es la masa. Luego la masa en gramos va a ser igual a 2,5 por X. ¿Y X qué es? X es el volumen. Luego esta sería la ecuación de mi recta puesta de otra manera. La relación entre la masa y el volumen. Definitiva, ya sabes lo que es la densidad, ¿no? Fíjate que si dividimos la masa entre el volumen, que lo tenemos a la derecha, si lo pasamos a la izquierda dividiendo, esto que nos sale 2,5, ¿esto qué es? Esto es, en realidad, la densidad del líquido que estamos considerando. Luego la pendiente de la recta
que nos ha salido es la densidad del líquido. Vamos a trabajar con esta ecuación. Bien, una vez hecha la gráfica y obtenida la representación matemática que relaciona la masa y el volumen, te lo he puesto de nuevo aquí en pantalla, y igual a 2,5 por x, hemos visto que se trata de una recta que pasa por el origen, estamos relacionando la masa y el volumen, de manera que, conocido el volumen, lo multiplicamos por 2,5 y obtenemos la masa. Hemos quedado que este 2,5, ¿qué es? Recuerda que cuando dividimos la masa m entre el volumen de un cuerpo, en este caso un líquido, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos la densidad. Luego, en realidad, la masa entre el volumen, si lo hacemos, nos sale el 2,5, luego esto es la densidad del líquido. Hemos obtenido la relación entre la masa y el volumen, es decir, la densidad del líquido, 2,5 gramos por centímetro cúbico. Bien, pues vamos a hacer el apartado C y D. Conocida la masa, podemos calcular el volumen, y conocido el volumen, podemos calcular la masa. Vamos a hacer el apartado C. Leamos el C. El C, ¿qué me dice? Pues me pide cuál será la masa de 80 centímetros cúbicos de líquido. Este 80 centímetros cúbicos, ten en cuenta que 80 centímetros cúbicos es el volumen, esto es V. ¿Cómo calculamos la masa? Pues hemos quedado que la masa es igual a 2,5 por el volumen, ¿no? La ecuación de la recta. Luego, la masa, solo tenemos que sustituir para calcularla, donde pone el volumen, ponemos los 80 centímetros cúbicos y 2,5 por 80, el número nos sale 200, pero debemos poner las unidades. ¿200 qué? Pues 200 gramos. Luego, si el volumen es de 80 centímetros cúbicos, la masa es de 200 gramos. Vamos, te lo voy a poner en rojo. Fíjate, el volumen de 80, el volumen de 68 y el de 100, que son el penúltimo y el último que nos dan, el 80 estaría entre estos dos datos. Es decir, estamos dentro de la tabla y por lo tanto estamos interpolando. Luego, hemos hecho una interpolación. Sin embargo, si nos vamos al apartado D, en el apartado D, fíjate, me pide, ¿cuál será el volumen de 285 gramos? Gramos es masa. Luego ahora la masa M son 285 gramos. Si nos vamos de nuevo a la tabla, el último valor de masa que me dan es 250. Luego creo que el 285 está fuera de la tabla. Para calcular el volumen de esta masa 285, estamos extrapolando, porque estamos fuera de los datos de la tabla. Bien, ahora sabemos, igual que antes, que la masa M es 2,5 por el volumen. Y ahora donde pone M ponemos el 285. Y nos va a quedar 285 igual a 2,5 y por V. El 2,5 está multiplicando, luego lo pasaremos a la izquierda dividiendo. Vamos a hacerlo. Cogemos el 285 y ahora dividiendo 2,5. Y a la derecha hemos quitado el 2,5, nos queda la V. Luego dividiendo 285 entre 2,5, el volumen me sale 114 y las unidades centímetros cúbicos. Luego hemos hecho una extrapolación. La masa 285 gramos, el volumen correspondiente 114 centímetros cúbicos. Bien, pues hasta aquí el problema. Cualquier duda a tu disposición. Venga, al lío.